Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo. No es el último día, es el primer día de la semana. Primer día de la semana lo hemos separado para adorar a Dios. ¿Cómo le adoramos? Ya nos hemos despertado, hemos orado, pero ahora separamos este tiempo para tener nuestro culto como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera China. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que se encuentre bien. Vamos ahora, hermanos, quiero pedirle que me acompañen en la lectura de un pasaje bíblico que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 47 y 48. La palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Estamos aquí reunidos porque Jesús es el pan de vida que nosotros hemos buscado y hemos hallado. Gracias al pan de vida es que podemos nosotros hoy día, domingo, rendirle adoración a nuestro Señor. Le animo a orar para empezar nuestro servicio. Amado Dios, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí. Gracias porque tu Hijo, Señor, el pan de vida, nos ha sido entregado, Señor, para la salvación y para gozar de una vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para rendirte la adoración que tú, Señor, demandas de nosotros, tus hijos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar ahora nuestra primera alabanza. Celebraré tu amor. Inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste y me limpiaste, Señor, de mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana a este tiempo especial de adoración. Hoy domingo 28 de noviembre, ya es el último domingo de este mes y entramos ya, Dios mediante, el próximo domingo. Ya estamos en el último mes del año y también yo creo que va a ser algo ya diferente porque vamos a tener nuestro culto presencial donde ya esperamos verlos a todos ustedes. Bueno, si no a todos, por lo menos una buena parte de la iglesia, que puedan venir acá al templo y puedan disfrutar de los servicios ya en una forma presencial. Esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Mateo. El pasaje está en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 38 hasta el versículo 45. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Yo voy a leer la versión, nueva versión internacional, la NBI, y voy a dar lectura al pasaje de Mateo 12, 38 al 45, que dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Hasta aquí la lectura de este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 45. El tema de esta mañana es la señal de Jonás. Quisiera invitarles, antes de entrar propiamente a meditar en la palabra del Señor, que podamos tener una palabra de oración. Padre Santo, Dios de los cielos, te damos gracias esta mañana. Gracias por regalarnos este día, Señor, especial, que nos reunimos como iglesia, como pueblo tuyo, a través de esta plataforma virtual, Señor, y a través de las redes sociales, que también, Señor, donde tenemos participación, podemos ingresar a ellas, compartiendo tu palabra, Señor. La palabra, yo sé que viaja a través del ciberespacio y llega al corazón de mucha gente. Y oramos para que esta mañana, Señor, tú también permitas que tu palabra bendita pueda hablar al corazón de todos y cada uno de los que estamos, Señor, presentes en esta virtualidad. Gracias, Señor. Yo ruego para que tú me des gracia, sabiduría y la unción de tu Espíritu Santo, y que sea tu palabra misma la que pueda hablar al corazón de todos y cada uno de nosotros. Te pido todo esto, Señor, con reverencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tiempo de Jesús había quienes se acercaron al Salvador asombrados más por los milagros, por las cosas que hacía el Señor, por las señales que hizo, que luego obviamente los condujo al arrepentimiento y a la conversión. Pero hubo aquellos que solo se acercaron por curiosidad y por morbo, no buscando hacer caso del Evangelio, sino simplemente por satisfacer su deseo de ver algo espectacular, algo fenomenal, pero nada más.
Y este tipo de actitud es la que sanciona el Señor y que obviamente nosotros tenemos que evitar si es que deseamos recibir la gracia del Señor. El primer punto que vamos a abordar es la generación mala pide señales. Era la petición, por ejemplo, de los fariseos y maestros que no tenían interés de creer en Jesús, solamente les llamaba la atención los milagros que hacía, ¿no? Como dice el versículo 38, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Esa misma actitud que había en estos hombres, en estos religiosos, que no tenían interés, como dije, de acercarse a Jesús, de creer en Él, de poder recibir de parte de Jesús la salvación de sus almas y todas las bendiciones que acarrea esto. Ellos solamente, como existe la curiosidad hoy en día también, de mucha gente que va a la iglesia porque quieren ver los milagros, las sanidades, quieren ver ese tipo de cosas y nada más. Pero no existe ningún compromiso de por medio, no existe ningún deseo de buscar a Dios, no existe ningún interés de tener una comunión personal con Él. Es el interés que tiene alguien que va como a un estadio, a un teatro, ¿no? A un lugar público, simplemente para ser un espectador. Los fariseos y los maestros en este tiempo eran simplemente eso, espectadores de lo que hacía Jesús. Y aparte de ser espectadores, eran críticos, porque criticaban lo que hacía Jesús. Si Jesús hacía el bien, lo criticaban. Si Jesús sanaba a una persona en el día de reposo, lo criticaban. Si los discípulos de Jesús no ayunaban, lo criticaban. Si Jesús se reunía con la gente para comer, lo criticaban. Si Jesús se acercaba a los enfermos o se acercaba a alguna prostituta, lo criticaban también. Solamente buscaban ocasiones para juzgar y criticar al Señor. Entonces Jesús sabía, yo creo que esta gente que se acercaba a Él, entre comillas se acercaba, pero no para buscarlo a Él, ni para buscar el perdón de sus pecados, se acercaba solamente por curiosidad. El Señor, como dice el versículo 39, al saber las intenciones de ellos, pues les va a llamar la atención drásticamente, porque veía que sus corazones estaban endurecidos. El versículo 39 dice: Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Ya el Señor podía ver, podía escudriñar el corazón de estas personas, y no solamente de los religiosos, que estaban lamentablemente perdidos, espiritualmente hablando, sino también de mucha gente que se reunía con la misma finalidad: ver un espectáculo. Habían visto tantos enfermos ser sanados, habían visto al ciego recuperar la vista, habían visto al paralítico caminar, habían visto seguramente este gran acontecimiento, no de sanidad, sino de resurrección, como el caso de Lázaro. La gente estaba estupefacta, sorprendida de ver que este hombre hacía cosas que escapaban a la comprensión y al razonamiento humano. Pero simplemente eso, era un asombro, era el quedarse, como dije, estupefactos, pero nada más. No había un paso más de querer comprometerse. El Señor sabía perfectamente que el corazón de estas personas no era correcto. Y como el Señor mismo lo va a definir en el versículo 39, los llama generación mala y malvada y adúltera. Malvada porque hacían cosas malas, porque iban en contra de la voluntad de Dios, porque buscaban sus propios intereses particulares. Adúltera, porque también, especialmente los religiosos, adulteraban la palabra de Dios, usaban la palabra de Dios, pero también le daban la misma importancia que la palabra a los mandamientos de los hombres, a las tradiciones humanas.
Y por supuesto que también yo creo que cuando una persona está desviada moral y espiritualmente de Dios, también puede caer en los pecados ya de inmoralidad sexual y todo ello. Y creo que esta palabra adúltera también encaja en eso, en ese sentido. En el segundo punto vamos a ver entonces lo que el Señor Jesús les dijo a ellos, ya que estaban tan entusiasmados de querer seguir viendo más milagros, seguir viendo más proezas. Y entonces el Señor les dijo que ustedes no van a recibir ninguna señal milagrosa, pero sí les voy a dar una señal. ¿Cuál es esa señal? La señal de Jonás. Bueno, Jesús se va a remitir precisamente al Antiguo Testamento, aludiendo a Jonás, aquel profeta, que seguramente tú lo conoces, te has leído acerca de él, aquel profeta que fue tragado por un pez. Y justamente eso está en Jonás capítulo 1, versículo 17, cuando dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Bueno, si has leído la historia, has leído el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que Jonás tenía un encargo de Dios. Antes de que sea tragado por el pez, el encargo era que él tenía que ir a Nínive y tenía que predicar la palabra de Dios allí. Tenía que decirle a este pueblo que tenía que arrepentirse, porque Dios ya había visto que esta nación, que no era judía obviamente, ¿no? Este pueblo estaba totalmente descarriado, perdido, y Dios ya había determinado castigarlo, destruirlo. Pero Dios le dijo a Jonás, Jonás, anda y dales el mensaje. Jonás era un judío, y para él ir a una nación pagana y dar un mensaje de Dios no era algo que le agradaba. Tal vez si Dios le hubiera dicho, mira, ándate a Galilea, ándate a Judea, ándate a alguna de las tribus de Israel y darles un mensaje, probablemente otro hubiera sido el ánimo de Jonás. Pero tan solo la idea de irse a una nación pagana y darle un mensaje de Dios no le gustó. Aunque no nos da mucho detalle la palabra sobre este tema, lo cierto es que Jonás salió corriendo de allí, tomó su barco rumbo a Tarsis. Otros dicen que se iba rumbo a España. Lo cierto es que él, cuando estaba en ese viaje, hubo una tormenta, el barco a punto de naufragar, y es ahí cuando determinaron que el responsable de todo esto era Jonás. Estaba huyendo de Dios y Dios había desatado esa tormenta. Es así como los que estaban en el barco querían de alguna manera salvar a toda la tripulación y salvar el barco, pero vieron que no se pudo. Y finalmente Jonás dijo, yo soy el responsable de todo esto, así que arrójenme al mar y se apaciguará todo esto, volverá la calma. No querían hacerlo, pero finalmente lo tuvieron que hacer y así fue. Y por eso que dice el versículo 17 de este capítulo 1 de Jonás, que Dios, después que Jonás fue arrojado al mar, dispuso de un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Yo me pongo a pensar, esta es la señal de Jonás. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Jesús les está diciendo a los religiosos, a los fariseos, a los maestros y a toda esa generación a la cual el Señor llama generación malvada y adúltera? Bueno, Jesús esto lo va a comparar con él mismo. Si tú te has puesto a observar lo que dice el versículo 17 de Jonás 1, dice, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús esto lo va a relacionar consigo mismo, ¿no? Cuando dice en el versículo 40 de Mateo 12, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Jesús compara la experiencia de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches, por así decirlo, en un sentido figurado, enterrado, metido en el vientre de un pez, con la experiencia de él, que Jesús sí fue enterrado. Pero Jesús fue enterrado porque sí Jesús murió. ¿Y por qué murió? Aunque, mira, Jesús está hablando de esto mucho antes de su crucifixión.
y de seguro que no le entendían y de repente hasta los discípulos tampoco lo comprendían bien. Jesús está dando a entender que Él va a morir, va a ser crucificado y lo van a enterrar, pero va a estar bajo tierra, como acá mismo lo dice el Señor, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Jonás estuvo en las entrañas de un pez. Yo voy a estar en las entrañas de la tierra. Voy a estar muerto, porque una persona cuando se muere la llevan al cementerio y la entierran. Jesús dijo, a mí me van a matar y también me van a enterrar. Bueno, seguramente que ellos querían ver algo más, querían ver un milagro, querían ver un ciego sanado, querían ver a un paralítico andando, querían ver, qué sé yo, algo que escape a la comprensión, pero que a la vez los asombre. Querían ver una señal milagrosa. Seguramente que esto no lo entendieron para nada. Pero yo creo personalmente que el Señor Jesús les está diciendo algo importante en esto. Es que la muerte de Cristo significa que si creemos en Él y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador personal, la muerte de Cristo significa también que nosotros, los que creemos en Él, simbólicamente, figuradamente también morimos, pero morimos al mundo. Somos también libertados de la condenación, porque la condenación pende sobre todo hombre y toda mujer que no cree en Dios. Todos aquellos hombres que caminan por las calles, que no tienen a Cristo en su corazón, están condenados. Están condenados para la muerte eterna. Y cuando Jesús dice aquí que va a estar 3 días y 3 noches, se está hablando de que después de este acontecimiento, de haber estado enterrado, Él resucitaría. Él saldría de la tumba. Lo que significa para nosotros los creyentes que si creemos en Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, también nosotros vamos a tener la misma experiencia, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, así dice el Señor. Entonces, el mayor milagro, el milagro por excelencia, por así llamarlo, o la señal milagrosa más importante que el Señor les está dando a entender a ellos, es que aquel que cree en Él va a resucitar. Pero antes, obviamente, Jesús va a resucitar primero. La mejor evidencia o la mayor señal, la señal milagrosa, portentosa, lo que ningún ser humano ha hecho. Bueno, Jesús lo hizo con Lázaro, sí, pero Jesús luego va a resucitar para no morir nunca más. Recuerda que Lázaro resucitó, sí, por obra de Jesús, pero Lázaro después murió. Jesús resucitó y vive para siempre. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él es el primogénito de los muertos. Es decir, el primogénito de aquellos que resucitaron y que nunca más van a morir. Jesús resucitó, vive para siempre. Y el milagro que Jesús va a hacer en todos aquellos que creen en Él es que también van a resucitar para no morir nunca más. Yo te pregunto, ¿esto no es algo que realmente a ti te gustaría? ¿Es algo que Dios quiere hacer en tu vida? Por supuesto que sí. Y una actitud importante que el Señor quiere ver en el hombre para que pueda proceder a su conversión es el arrepentimiento. Y va a destacar esto de parte de los ninivitas, por ejemplo, tomando el caso de Jonás, que se arrepintieron al escuchar a Jonás. Allí en Jonás 3:5, capítulo 3, versículo 5, dice, y los ninivitas, cuando escucharon el mensaje de Jonás, los ninivitas le creyeron a Dios. Esto es importante. Acá está diciendo que los ninivitas creyeron, le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor, dice, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Mira esa palabra, subraya esa palabra, arrepentimiento. El arrepentimiento
Este es el concepto que a mí se me quedó porque me lo enseñaron cuando yo estaba en verdades fundamentales, empezando mi vida cristiana. El arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. La persona que se arrepiente verdaderamente ha cambiado su vida, cambia su actitud hacia el pecado. En otras palabras, aquellas cosas malas que yo hacía antes, si yo era ladrón, borracho, adúltero, mujeriego, lo que fuere, o estafador o corrupto, esa palabra corrupción está tan de moda en estos tiempos, si yo era todo esto y mucho más, pues mi actitud hacia todo eso cambia. Hablamos del arrepentimiento. El arrepentido cambia su estilo de vida, ya no hace lo que hacía antes, ya no hace las cosas malas que hacía. El pueblo de Nínive, cuando escucharon la voz de Dios a través de Jonás, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto, que era una forma también de humillarse ante Dios, en señal de arrepentimiento. ¿Qué le está diciendo Jesús a estos hombres religiosos de su tiempo y a la generación malvada y adúltera que el Señor mismo define así? Les está diciendo, ustedes si quieren acceder al reino de Dios y quieren beneficiarse de esta vida eterna que solamente Jesús nos puede dar, tiene que haber arrepentimiento. ¿Por qué destaca esto el Señor y por qué también te lo menciono en esta hora, querido hermano o hermana que me estás escuchando? Porque hoy en día se predica mucho el Evangelio, pero no se predica el arrepentimiento. Hoy en día se le dice mucho a la gente, entrega tu vida a Cristo, recibe a Cristo, cree en Jesucristo, Cristo te va a bendecir, Cristo te va a prosperar, Cristo te va a ayudar, Cristo te va a engrandecer, Cristo te va a hacer cabeza y no cola, Cristo te va a enriquecer. Todas esas cosas le escuchamos decir a muchos predicadores, pero antes de recibir todas esas cosas, bueno, si es que también Dios nos da todo eso, ¿no? Yo no dudo de que Dios te puede bendecir mucho, pero no siempre la bendición va a ser de acuerdo a tus expectativas, sino a las expectativas de Dios. Antes de beneficiarte de esa vida abundante, tienes que arrepentirte. Porque a veces me da la impresión de que podemos estar predicándole el Evangelio a personas que aparentemente se han convertido, pero que no se han arrepentido de su estilo de vida. Están haciendo cosas malas todavía. Siguen todavía llevando su estilo de vida del mundo, pero vienen a la iglesia. Siguen pecando, mintiendo, pero leen la Biblia. Siguen cometiendo inmoralidades, pero vienen a la iglesia, ayunan, oran, vienen a nuestros cultos. Pero su estilo de vida no ha cambiado, no ha habido arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como te dije, cambio de actitud hacia el pecado. El Señor Jesucristo justamente dijo en referencia a ellos lo que dice el versículo 41 en Mateo 12. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Están hablando de la generación del tiempo de Jesús. Se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Está hablando del mismo. En el tiempo de Jonás la gente se arrepintió por el mensaje de un hombre que era Jonás. Pero yo soy el Salvador del mundo, está diciendo Jesús. A ustedes les estoy predicando. Ustedes son la generación que no se quiere arrepentir. Pues si no se arrepienten ustedes, esta generación de Jonás, dice acá, versículo 41, los habitantes de Nínive se van a levantar en el juicio contra ustedes. Porque ellos se arrepintieron, ustedes no lo hacen. Y especialmente se lo dice, ¿sabes a quién? A los religiosos, a los fariseos, a los maestros, que supuestamente eran hombres que leían la Biblia, pero que no tenían ningún interés de arrepentirse de sus pecados. Y yo me pongo a pensar muchas veces, ¿habrá gente que lee la Biblia, que va a la iglesia y que no se arrepintió de sus pecados? ¿Habrán personas que están sirviendo a Dios, pero que no han cambiado su vida para nada y siguen haciendo cosas malas?
Yo te aseguro que sí. Obvio que no los conozco ni tampoco estoy pensando en nadie, simplemente estoy pensando en voz alta, en mi experiencia pastoral de muchos años. He visto personas así. Es muy fácil entrar a un templo y sentarse. Es muy fácil aparentar ser un hombre de Dios, tener una actitud de ser un piadoso, pero en el corazón estamos lejos de Dios. Eso es lo que el Señor denuncia de la nación de Israel a través de Isaías, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice. La reina de Sabá, o también conocida como la reina del sur, dicho sea de paso, la reina del sur no tiene nada que ver con la novela que dan en la televisión. La reina del sur estuvo, dice, entusiasmada de la sabiduría de Salomón, y no solo de su sabiduría, sino de la forma como vivía Salomón. Una vida llena de lujo. Recuerda que Salomón en su tiempo fue el rey más sabio. Y no solamente Dios le dio sabiduría, Dios le dio riqueza, le dio fama, le dio prestigio. Este fue uno de los reyes más grandes de su época, más sabios y más ricos. El Señor va a decir justamente, hablando de la reina del sur, bueno, esto lo vemos en 1 Reyes 10:1, cuando justamente esta reina, también llamada la reina de Sabá, se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. La reina de Sabá, la reina del sur, fue a ver a Salomón impresionada. Ella quedó impresionada, así como los religiosos del tiempo de Jesús se quedaron estupefactos, impresionados de ver las maravillas que hacía Jesús. La reina del sur también fue a ver a Salomón y se quedó impresionada del lujo, de la manera como vivía este hombre. Tenía oro, plata, tenía sus súbditos, tenía una organización y una pulcridad, pero extrema, que la mujer se quedó sorprendida. Bueno, no sabemos más allá de la reina del sur si se convirtió o no. Probablemente sí, porque Salomón era un hombre que hablaba de Dios también, y ella se quedó sorprendida de ver que ese Dios tan grande que tenía Salomón lo puede haber engrandecido tanto a él también. Pues bien, Jesús va a decir que si bien es cierto, Salomón fue muy sabio, el Salvador lo sobrepasa, porque su sabiduría, la sabiduría del Salvador, salva a la humanidad. La sabiduría de Salomón era para su tiempo, lo benefició a él mucho, benefició a la nación de Israel, pero la sabiduría de Salomón también está expresada a través de los libros que él escribió, como son los Proverbios, como son el libro de Eclesiastés, como es Cantar de los Cantares. Son libros que hablan mucho de preceptos morales, consejos para la vida diaria, consejos para no solamente tu comunión con Dios, para tu negocio, tu trabajo, tu familia, la educación. Hay muchas cosas interesantes en el libro de Proverbios que pueden ser muy bien aplicadas en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir. Pero la sabiduría de Jesús está por encima de la sabiduría de Salomón. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de Cristo Jesús te lleva a la salvación de tu alma. No pensemos tanto en que el evangelio, como algunos lo usan lamentablemente, es para enriquecerte, para que hagas dinero, para que prosperes. No tanto va por ahí, aunque esa es la tendencia que le dan algunos. El evangelio, más que enriquecerte a ti materialmente hablando, Dios quiere enriquecerte espiritualmente. Y más que recompensas materiales que tú piensas que puedes recibir aquí en la tierra, las verdaderas recompensas están allá en el cielo, que son las recompensas que Dios quiere dar a todo aquel que le sirve con fidelidad, con integridad. Y vamos a ver aquí entonces que el Señor Jesús, en el versículo 42 de Mateo 12, va a decirle a la gente que estaba allí, a esos religiosos y a esa generación, como llama aquí, malvada y adúltera, verso 42, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Le está hablando ¿a quién?
a los que le están escuchando a Jesús, a la generación del tiempo de Jesús. Se va a levantar y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Está hablando acerca de sí mismo. No es que está subestimando a Salomón, porque Salomón hizo su papel de rey, de hombre sabio, de hombre rico en su tiempo. Pero recuerda también que Salomón apostató en un momento, ¿no? Él también se desvió, y ya eso lo encontramos en la Biblia, cuando Salomón empezó a adorar a los ídolos paganos, algo que a Dios no le gustó. Y gracias a Salomón hubo una ruptura del reino. Se dividió en dos facciones, el reino del norte y el reino del sur, gracias al pecado de Salomón. Pues efectivamente Jesús es más que Salomón, porque Jesús no tuvo dinero, tal vez no tuvo oro, plata, no tuvo la fama ni el prestigio de Salomón en su tiempo, pero fue un hombre muy sabio, Jesús, claro. Sí, lo fue, sin duda. Y su sabiduría, la sabiduría de Jesús, nos conduce a nuestra salvación, cosa que la sabiduría de Salomón no hizo eso. Solamente por medio de Cristo, mi querido hermano, mi querido amigo, tú vas a poder tener acceso al reino de Dios. Esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el espíritu maligno. Esta parte parece que estuviera un poco desconectada con lo anterior, ¿no? Pero no necesariamente es así. Los demonios, como dice el versículo 43, andan por lugares inhóspitos y también buscan perturbar a los hombres, inclusive a aquellos a los creyentes también, especialmente a los que viven sin Dios. Verso 43 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por los lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Esa es la realidad de cómo vive un demonio, de cómo vive un espíritu maligno. Los espíritus malignos están por todas partes, dicho sea de paso. Están acá mismo. Seguramente no los vemos nosotros. Tendríamos que tener los ojos para poder ver la dimensión espiritual, y seguramente que los veríamos, que están en todo el mundo y que están interactuando en la mente y en el corazón de los hombres que no creen en Dios. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo, habla justamente del diablo, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo. En otras palabras, el enemigo está trabajando mucho en el corazón de los hombres para que no crean en Dios, no crean en Cristo. Y estos espíritus engañadores, estos espíritus malignos, acá dice cuando salen de una persona. Supuestamente la persona que ha sido liberada, la persona que ha experimentado una liberación de alguna influencia diabólica, esa persona tiene que acercarse a Dios. Como en el caso del endemoniado gadareno, ¿te acuerdas? El endemoniado gadareno, cuando fue liberado por el Señor, el hombre quiso seguir a Jesús, se convirtió a Cristo. En el caso de él, la casa no quedó simplemente barrida, no quedó la casa vacía. No, él sí aceptó a Jesús. Quiso seguirlo, pero Jesús le dijo, no, quédate acá, entra a Gadara, de donde tú eres, y predique el evangelio. Eso es lo que hizo él. El versículo 44 va a decir lo siguiente, y esto habla justamente que cuando los demonios se meten en el cuerpo de aquellos que se resisten a creer, incluso pueden perturbar la mente de los creyentes que se alejaron voluntariamente de Dios. Esto es lo que precisamente estaba pasando, ¿no sabes con quiénes? Con los fariseos y religiosos de su tiempo. Porque estos hombres que profesaban creer en Dios estaban totalmente alejados de Él. Y aunque estos religiosos estaban diciendo que Jesús estaba obrando por obra de Belcebú, en realidad era al revés. Eran los mismos religiosos quienes estaban siendo manipulados por el diablo. En el verso 44 dice, entonces dice el espíritu maligno, volveré a la casa de donde salí
y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Está hablando del corazón de aquella persona que lamentablemente puede haber sido beneficiada con la liberación que Dios le dio, pero que no dio un paso más. No se atrevió a acercarse a Dios. No se atrevió a permitirle que Dios entre en su casa, su corazón, y le diga: Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida. Que es la realidad en que están viviendo quizás muchos creyentes que hicieron una falsa entrega de su vida a Dios, o no se entregaron de corazón, o si se entregaron se volvieron atrás, dejaron la casa vacía, volvieron al mundo. ¿Y qué pasó? Dice, y esto lo va a decir Pedro, pero de esta manera, ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20, cuando dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nota lo que está diciendo el Señor. Pedro está hablando acá, pero es el Señor quien habla a través de él, que aquellos que escaparon de las contaminaciones del mundo, aquellos que en un momento de repente escucharon la palabra, hasta de repente se entregaron a Cristo, y Jesús indudablemente que obró en la vida de ellos, los perdonó. Pero dice acá, se escaparon de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. ¿Conocieron a Jesús? Del Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez, es decir, vuelven nuevamente a ese estilo de vida de antes. Son vencidos. Claro, porque si se alejaron del Señor, entonces nuevamente el enemigo, ¿qué va a hacer? Como ya lo mencionamos, es como el espíritu que cuando ve la casa vacía, ¿qué dice? Se mete a la casa y trae a otros espíritus peores y hacen un desastre en esa casa. Ese hombre o mujer que conoció a Cristo, pero que dio marcha atrás, se volvió al mundo, acá dice claramente, su postrer estado es peor que el primero. Hace unos días hablé con un hermano que me comentó que él conoció a otro hermano que era muy consagrado en la iglesia, un hombre entregado a Dios, pero de pronto, dice este hermano, se alejó de Dios, rompió su comunión con Dios. Y él me cuenta y me dice: pastor, ¿sabe? Ese hermano ahora, me dice, está en el hospital. ¿Qué le pasó? Este hombre se desquició, empezó a perder un poco la razón, me dice, se volvió un tipo así medio delincuente. En un momento agarró un cuchillo y se quiso enfrentar con los policías, y en el momento que iba a atacar a un policía con el cuchillo, el otro que estaba por ahí le metió un balazo y la bala le cayó en el pecho. Ahora ese hombre está internado en el hospital, está en UCI y su vida está en peligro. Pero no solamente eso, si es que se salva, él me dice, lo van a meter preso por intentar atacar a un policía. Está en una cama, encadenado. Triste situación para un hombre que empezó bien, empezó la vida cristiana bien, empezó a caminar con Cristo, era un tipo que daba buen testimonio y ahora mira cómo termina. Y yo me pongo a pensar cuántas personas que empezaron la vida cristiana, que le dijeron sí a Cristo, que se entregaron a Cristo, ahora están llevando vidas miserables. ¿Sabes por qué? Porque se alejaron de Dios. Y porque el espíritu maligno, al ver la casa barrida, pero deshabitada, sin Cristo, porque dejaron a Dios de lado, se metieron todos los demonios y hicieron un desastre. Y creo que así es como terminan muchas personas que empezaron con Dios y que luego se alejaron de Él, terminan mal. Su postrer estado, dice aquí, es peor que el primero. Hermanos, yo creo que estamos viviendo una sociedad sin valores, que cada día se resiste a creer en Dios, y esto también producto de la influencia nefasta de los espíritus engañadores que están interactuando en el corazón de los incrédulos y en quienes los casos de posesión son evidentes incluso. El Señor, versículo 45, ya para ir redondeando, va a decir:
hablando justamente de estos espíritus de malignos. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí, entran justamente en el corazón de estas personas. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mira lo que está diciendo el Señor, le está diciendo en otras palabras: ustedes me están rechazando a mí, que soy el Salvador del mundo. Ustedes me están condenando a mí. Bueno, pero recuerden que lo que les va a venir a ustedes va a ser mucho peor. Les va a venir a ustedes algo peor, porque ustedes, al rechazar a Dios, ¿qué están haciendo? Están abriendo puertas ¿a qué? A la influencia maligna de demonios que van a hacer lo que quieren en la vida de ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Lo que quieren en la vida de aquellos que se alejaron de Dios. ¿Qué es lo que hicieron en la mente y en el corazón de los religiosos del tiempo de Jesús? Que también estaban influenciados por espíritus engañadores. Aun cuando hayan sido religiosos, aun cuando se vestían con túnicas largas, aun cuando tenían los mejores lugares, las primeras bancas en los lugares públicos, aun cuando gozaban de buena ascendencia ante la sociedad, ante los ojos de Dios, estaban perdidos. Y así fue. Saulo fue tal vez uno de los pocos que fueron rescatados de ese ambiente nefasto y terrible. Y luego Dios lo convirtió en el gran apóstol Pablo. No se habla mucho en la Biblia de fariseos que se hayan convertido, algunos sí, mas de quien se menciona más es de Saulo, que fue llamado por Dios para un encargo muy especial que le dio. Bueno, hermanos, como conclusión quiero decirles lo siguiente, que la señal de Jonás, que le mencionó Jesús a estos hombres, debe hacerle saber al hombre 3 cosas importantes. Primero, Cristo murió por sus pecados, pero también resucitó después de 3 días. Ya te expliqué por qué. Cristo murió por tus pecados, Él resucitó, y con eso te da un ejemplo de que también tú, si crees en Él, vas a resucitar en el tiempo final. Segundo, debes arrepentirte y creer en Cristo para ser salvo. No hay otra forma. Al cielo no entramos con nuestros pecados encima, no. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar de estilo de vida. Tenemos que dejar ese estilo de vida terrible que teníamos, de pecado, para llevar una vida que sea honrosa, agradable al Señor. Y tercero, con esto termino, no hay mayor sabiduría ni conocimiento que el conocimiento de Dios por medio de Cristo. El único conocimiento que te va a llevar al cielo es el conocimiento de Cristo. Tienes que conocerlo a Él. Tienes que entregarle tu corazón a Él. Tienes que rendirle tu vida a Él. Si tú lo haces sinceramente, Dios va a empezar a actuar en tu corazón y va a cambiar tu vida. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, hará de ti una nueva criatura. Si no lo has hecho, hazlo. Esta es tu gran oportunidad. No desprecies este momento especial que Dios quiere para tu vida. Te invito a hacer una oración. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias por este tiempo que me has permitido tener para poder compartir tu palabra, Señor. El mensaje de esta mañana, que lo hemos titulado La señal de Jonás. Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz es universal, válido para todos los tiempos y las edades. Tú has salvado a mucha gente hace ya muchos siglos atrás, sigues salvando mucha gente hoy en día. Y las promesas que tú nos has dado, de que así como tú resucitaste, también, Señor, nosotros vamos a resucitar. Jesús, tú dijiste allí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creemos, Señor, que esta es una promesa que tú la vas a cumplir en la vida de todos aquellos que creen sinceramente en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Si esta mañana hay alguien que está escuchando esta palabra, que no ha tenido todavía la experiencia de conocerte a ti,
pero que quiere creer en Cristo y quiere aceptarlo, toca su corazón, Señor. Permite que esta persona, quien fuere, hombre, mujer o niño, tenga esta maravillosa experiencia de volver a nacer, de arrepentirse de sus pecados, de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y también puede ser beneficiario de esta promesa de la vida eterna. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y oramos así en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por su participación, amados hermanos. Gracias porque hemos podido hoy día adorar a Dios. Es una bendición poder hacer esto domingo a domingo. Hermanos, amigos que nos visitan, les animo a continuamente revisar nuestras redes sociales para que usted pueda participar de nuestros servicios de esta su iglesia. Recordar también, hermanos, que el próximo domingo, 5 de diciembre, volvemos a nuestro templo. Va a ser en el mismo horario, 10 de la mañana. Para los que tal vez no puedan venir de forma presencial, también se va a estar emitiendo este servicio a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Dios, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos alimenta, nos fortalece y nos da, Señor, guía para vivir día a día, Señor, y enfrentar lo que cada uno tú nos has encomendado, Señor. No solamente en el área laboral, no solamente familiar, sino también en nuestro ministerio, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene,
tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre